¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les habla su profesor Alan Cristian Covarrubias para nuestra siguiente sesión que habla acerca de la Torá, que representa la ley de Dios, y esta ley, como ya lo hemos visto, al mismo tiempo implica la manifestación de la alianza respetada por el pueblo que sigue los lineamientos de un Dios que se manifiesta sobre todo como un Dios que pide referencia única hacia Él y que pide también amor. Esta referencia se da en términos de amor. ¿Qué significa amar? Significa, en el caso de Dios, depender de Él, confiar en Él y seguir sus preceptos. Y este amor también se transfiere al prójimo. Habíamos dicho que este es un principio ético. Yo amo al prójimo como me amo a mí mismo, respeto sus derechos en la medida que respeto los míos, respeto su dignidad, que es como la mía, y este punto de partida es fundamental. La dignidad está transferida hacia la vida. Respetar la vida del otro es tanto como respetar mi propia vida, porque mi vida vale lo mismo que la vida del otro. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que significa la manifestación de la alianza de Dios en la Torá. Comenzamos. Bien, bueno, pues antes de hablar de profetas, que es el segundo tema de hoy, nos vamos hacia lo que significa la Torá. Bien, ¿qué es la Torá? La Torá es el conjunto de libros, de 5 libros, que manifiestan la revelación inicial de Dios, por la cual se constituye también inicialmente el pueblo de Israel. En el horizonte cristiano a la Torá se le llama también Pentateuco. ¿Qué significa Pentateuco? Colección de 5 libros. En la teología del pueblo elegido, la Torá significa la totalidad de la doctrina judía como la base del conocimiento religioso, la conducta y al mismo tiempo es base para su estudio. El que conoce la Torá en profundidad, quien la medita todos los días, la lleva a la práctica, necesariamente se encuentra vinculado con Dios. Acuérdense que en la primera parte del curso a esta vinculación le denominábamos espiritualidad. La espiritualidad judía, por lo tanto, está marcada por el seguimiento de la ley dada por la Torá. En la medida que tú cumplas con los preceptos de Dios, tú estás conectado con Dios. Y estos preceptos se escuchan primero. En la temática judía, el sentido humano preponderante para la relación con Dios no es la vista, como lo es en Occidente, a partir de Grecia, sino el oído. Shema Israel, escucha. El Señor es uno. Lo amarás a Él con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Tatúate estas palabras. Grábalas en el dintel de tu puerta. Y la escucha, por lo tanto, es una actitud, evidentemente, de oír la palabra de Dios, pero ponerla en práctica. La escucha no solamente es oír, sino ejecutar lo que Dios pide. O sea, el Shema implica 2 verbos en términos castellanos, oír y poner en práctica. Y de esta manera, la voluntad de Dios se manifiesta en un pueblo que lleva a la práctica las enseñanzas de la ley de Moisés. Muy bien, entonces no solo basta con leer, no solo basta con decir y recitar lo que ahí se dice, sino la praxis. Luego, esta Torá relata las medidas preparatorias para el establecimiento de la teocracia del Antiguo Testamento y contiene instituciones, normas por las cuales esta teocracia encontró su expresión visible. La Torá nos habla primero del origen del cosmos, del ser humano como imagen y semejanza de Dios. Nos habla de la caída dada por el pecado original, temas que ya hemos visto. Nos habla también de la promesa de redención, de los primeros patriarcas. Nos habla también de cómo se fue configurando el pueblo de Dios en una temática histórica, simbólica, como ya lo vimos en
clases pasadas. Y la constitución de este pueblo se va dando en la medida que va interiorizando esta ley, que no es fácil de ejecutar. Hay una división entre lo que significa acercarse con devoción a, a oír la Torá y lo que significa ejecutarla con fidelidad. Son dos situaciones distintas, ¿no? Una cosa es el asentimiento nocional que el cardenal San John Henry Newman decía. ¿Qué es el asentimiento nocional? El hecho de decir con la mente, de recitar, digamos, devotamente, incluso por tradición, los contenidos de un rezo o de una revelación, en este caso como la Torah, pero falta el asentimiento real. ¿Qué es el asentimiento real? El convencimiento profundo de que lo que se dice en este libro tiene que ver con mi vida y al tener que ver con mi vida me eleva a una nueva esfera de realidad, a una nueva dimensión en donde yo soy cada vez más imagen y semejanza de Dios. Habíamos dicho en clases pasadas que el proceso de fidelidad fue paulatino, tardó incluso miles de años, y eso habla de cuánto cuesta a nivel de trabajo humano ejecutar la palabra de Dios para interiorizarla y llevarla a la práctica. Pues muy bien, la Torah habla de las vicisitudes iniciales del pueblo de Dios que estaba pues escuchando, bueno, oyendo mejor dicho, y poniendo en práctica más o menos paulatinamente, con mayor fidelidad, la voluntad de Dios. Pentateuco, como ya les dije, viene de la cultura, de la lengua griega y significa libro de 5 estuches. ¿Cuáles son los libros propios del Pentateuco o Torah? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A pesar de la división en 5, en realidad para el pueblo judío son una unidad. Uno no se entiende sin el otro. ¿Por qué se llamaba ley? Bueno, se llamaba ley porque básicamente tenía pues una connotación de norma jurídica que era un principio de identidad, pero también de el modo de actuar social. La ley, pues en su sentido original para el pueblo judío, no solamente es ejecutar a nivel ético lo que pide Dios, sino recitar de corazón lo que Él ha estipulado. Los judíos varones primogénitos, por ejemplo, tenían que aprenderse toda la Torah de memoria. Recordamos que inicialmente esta Torah era transmitida de manera oral. Posteriormente ya pudo ser consignada por escrito, 5,000 años después de la tradición oral, en una lengua que no tenía vocales, ¿verdad? Ya hablamos sobre el problema del nombre de Dios. Y la Torah también va a tener una connotación política porque habla de cómo debe ser la relación del pueblo de Israel con otros pueblos, cómo convivir con otros pueblos. Y al mismo tiempo sirve como un instrumento de cohesión social. La Torah va a preponderar a la comunidad como un ente. ¿Qué es un ente? Pues un ser en bloque, por así decirlo, y cada habitante del pueblo es muy importante para Dios, pero en función de que cada habitante lleve a cabo prácticamente la ley de Dios con respecto a los demás. Entonces, el interés de Dios es un interés colectivo. Siempre va a hablar en términos de yo soy de tu Dios, tú serás mi pueblo, el pueblo escogido, el pueblo que yo llamé al desierto, el pueblo que yo liberé. Y esto nos deja ver que la conciencia comunitaria colectiva en Israel va a ser todo un tema de identidad y al mismo tiempo de referencia hacia los otros. Un judío difícilmente puede vivir, si sigue los preceptos religiosos,
en aislamiento. Generalmente el judío siempre pues se entiende con los demás, para los demás y por los demás, porque desde la alianza primitiva el Señor se preocupó por constituir a un pueblo. Bien. Primer libro, el Génesis, narra los orígenes del mundo, del género humano, desde sus comienzos hasta la formación de Israel como pueblo, poco antes de la salida de Egipto. El libro del Génesis básicamente nos recuerda simbólicamente, como lo vimos ya en el primer bloque, que el ser humano fue constituido en un mundo que fue hecho para él. Un mundo, hablando por mundo no solamente el planeta Tierra, sino un mundo entendido como toda la creación, que está dispuesto para ser administrado de manera responsable. Cuando Dios le dice a Adán, te entrego, bueno, pues a los animales, tú les pondrás nombre, ¿verdad? A todo lo que existe, Él le está diciendo a Adán y con Adán a toda la humanidad, tú tienes la responsabilidad, no de explotarlo, sino de ayudar a que el equilibrio que yo comencé a crear se lleve a cabo, para que finalmente la creación pueda expresar lo que está llamada a ser. El ser humano es un colaborador de la creación, imagen y semejanza de Dios, con capacidades recreativas. Dios crea todo, pero el ser humano recrea. Le da un empujoncito todavía mayor a las expectativas del mundo animal, ¿no? A la creación para que alcance a ser lo que está llamada a ser, como ya les he dicho. Y por otra parte, el ser humano, imagen y semejanza de Dios, es capaz de desbordar de amor para el cuidado del cosmos, para el cuidado del otro. En el principio los creó hombre y mujer para complementarse mutuamente. Y esto nos deja ver que el ser humano es un ser social desde el inicio. Y de hecho, en sociedad, por complementariedad, está llamado a reproducir todavía más en otros el amor de Dios. Con esto también se lleva a cabo el acto creador en el ser humano. El ser humano crea a partir de el amor por complementariedad que se da con un hombre o con una mujer, según sea el caso. Y pues ya desde ahí tenemos una antropología bíblica interesante, que nos deja ver que el ser humano, al ser complementario y al dar la vida, expresa la capacidad que tiene en su ser imagen y semejanza de Dios de vincularse con otros, de darle sentido a su vida a través de esta vinculación y de generar vida. El Génesis nos deja ver todo esto. Nos deja ver también cómo rompemos con esta complementariedad, como ya lo vimos en clases pasadas, todavía presenciales, ¿verdad? Pues el ser humano rompe con el equilibrio, con la complementariedad, con la armonía de su ser, imagen y semejanza de Dios en términos de igualdad de dignidad con la mujer. Cuando decide usurpar el lugar de Dios, entonces Adán y Eva encuentran pues que empiezan a marcarse las diferencias. Buscaban el poder y cuando se busca el poder y se deja de un lado lo esencial que es la apertura al otro, empezamos con dinámicas de egoísmo que nos apartan de Dios y nos apartan de los demás, que fue la consecuencia de la expulsión del paraíso. Pero también encontramos en el Génesis, pues, el tema de la redención, que ya platicamos sobre ella, y la configuración del pueblo de Israel a través de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y el Génesis va a cerrar con el pueblo que se ha establecido en Egipto después de que José logró generar vinculación con el faraón y pues hasta ahí se queda, ¿verdad? La familia de Jacob llega a la tierra de Egipto y comienzan a vivir con cierta estabilidad hasta que se rompe cuando los faraones sucesivos o sucesorios pues empiezan a esclavizar al pueblo y se genera una nueva dinámica de salvación. Muy bien. El éxodo. El éxodo implica
la historia de la salida de los hebreos de Egipto. Ya platicamos un poco la sesión pasada online sobre lo que significó el éxodo. Y esta salida fue dada por Moisés, pasaron milagrosamente a pie el Mar Rojo, llegaron al Sinaí, reciben la ley de Dios a través de Moisés, sancionada por un pacto, una alianza entre Dios y el pueblo. Ya sabemos en qué consiste esta alianza. Y desde el momento en que Israel llega a ser pueblo elegido, llamado por Dios, se configura un modo habitual de relación entre Dios y el ser humano que tiende a la universalidad. Dios elige a un pueblo, pero su proyecto es humano, es para toda la humanidad. El pueblo, digamos, es el primogénito y es el principio de unión con Dios. Como lo dijimos anteriormente, Dios ocupa categorías humanas y evidentemente Dios no se iba a revelar a todos los pueblos de manera universal, ¿no? Esto sería muy escandaloso. Dios respeta las culturas, los modos de percepción del mundo en una cultura, su historia, su política, y empieza, digamos, a sembrar en este pueblo de Israel un proyecto que eventualmente tiene raigambre humano y humanitario. El ser el pueblo escogido no significa que sea el pueblo único, no significa que sea el único que merezca la salvación de Dios, sino que es el germen de donde va a brotar la luz para todas las naciones, según lo dice el profeta Isaías. Luego tenemos al Levítico. El Levítico viene de ley. La palabra Levítico viene de ley. Voy a mover esto para acá, creo que aquí estoy mejor, para no estorbarles las letras. Bien, contiene una serie de leyes litúrgicas de culto, pero también sanciones a nivel ético, moral, sobre cómo debían expresarse ante Dios en el culto, pero también sobre cómo debían comportarse de una manera ya más específica, ¿no? Entonces, ustedes ven en el libro de Levítico un montón de sanciones sobre y restricciones también sobre el modo de ser del pueblo en lo ordinario. El Levítico está en un contexto, ¿verdad?, específico, con politeísmo rodeante, con enfermedades rodeantes. Ahí, por ejemplo, se maneja mucho la purificación, ¿no?, de las manos. Fíjense cómo desde Levítico Dios ya se preocupa por la no infección, el contagio comunitario, ¿no? Lávense las manos, tienen que purificarse hasta los codos, te tienes que purificar antes de entrar a una casa, no comerás carne de puerco. Sabemos que la carne de cerdo, sobre todo en la época primitiva, era muy sucia, ajá, con posibilidades de infección. Y todos estos modos de expresión de Dios a través de la ley nos dejan ver una preocupación porque su pueblo no caiga en excesos y no genere dinámicas de ruptura entre ellos, ¿no? Y el Levítico, hay que decirlo, es un libro bastante elocuente. En algunos casos, pues sí, todavía tiene algunos tintes de las leyes circundantes de los otros pueblos, todavía en términos de muerte, ¿no? Por ejemplo, a la mujer adúltera hay que apedrearla hasta morir. Esto lo encontramos en la tradición mesopotámica y babilónica, ¿no?, que el pueblo de Israel incorpora de cierta manera. Pero sabemos que el Levítico, al encontrarse en un horizonte específico y al recuperar alguna de las tradiciones de la aplicación de la ley con temas de muerte y de sacrificios y de otras cosas, pues dejan ver que Dios se va revelando otra vez poco a poco y que va purificando esas formas a lo largo de la Sagrada Escritura. El Levítico ya en el cristianismo va a ser sustituido, bueno, no sustituido, va a ser superado, no en el sentido de que niega, sino de que le da sentido a través de Jesús de Nazaret, quien dice, yo no he venido a suprimir la ley, sino a darle plenitud, ¿no? ¿Qué significa darle plenitud? Encauzarla maduramente para que los 10 mandamientos lleguen a una cohesión definitiva entre el pueblo en referencia a Dios.
Bien, entonces el Levítico pues, es una serie de normas. Muchas de ellas ya no se aplican, incluso entre los judíos, porque evidentemente han caído en desuso por las situaciones contextuales. Luego tenemos el libro de los números, ¿verdad? Toma su nombre del censo del pueblo, que aparece en los primeros capítulos. Luego narra la vida de Israel a través del desierto con sus múltiples vicisitudes. El libro de números habla de la recapitulación de los que llegaron a la tierra prometida después del éxodo. Se supone que pasaron 2 generaciones para poder llegar, salieron, digamos, los abuelos, los papás, y los que llegan a la tierra prometida ya son los hijos, los nietos. Y pues el libro de números lo que hace es hacer un conteo y también establece una relación genealógica. Fulanito viene de la tribu de tal, sutanito viene de la tribu de tal, y menciona los hijos y ancestros y bla, bla, bla. El libro de números nos deja ver que para el pueblo judío es muy importante el tema de la referencia ancestral, la historia, de dónde vengo, para justificar mi identidad. Ajá. Porque soy miembro de un pueblo. En ese pueblo me reconozco. Lo que le pasó a Moisés, lo que le pasó a mis padres cuando salieron de Egipto, es tan arraigado en mi ser que para mí es una vivencia propia. O sea, cuando nos liberó Dios de el pueblo de Egipto, de la esclavitud, cuando Dios nos sacó, ¿verdad? Dicen algunas de las oraciones de culto del pueblo. Entonces íbamos llorando. No tuvimos tiempo de sacar cosas más que lo esencial. Claro, el pueblo de Israel se reconoce en una multitud ancestral, porque es el pueblo elegido, ¿sí? Entonces, el libro de los números nos deja ver qué tan importante es el tema del árbol genealógico para justificar que se es judío y que se es miembro de una alianza que se debe seguir. Mis ancestros me dieron la estafeta y a mí me toca pasarla a mis herederos, ¿no? Bien. Y hasta la fecha, ¿eh? Creo que los judíos tienen bien identificado a qué tipo de tribu se pertenece. De hecho, por ejemplo, también en el Evangelio de Lucas, para demostrar que Jesús es descendiente de David, hay toda una lista genealógica en el primer capítulo para poder justificar que efectivamente Jesús pertenece al tronco de la rama de David. Bien. Luego tenemos el Deuteronomio. ¿De qué nos habla el libro del Deuteronomio? Es un código legislativo, pero tiene una característica. Es un libro que ya le habla a un pueblo que empieza a madurar. El Levítico son sanciones, son reglas, son decretazos. Deuteronomio es un poco más poético, es un poco más romántico, es un poco más como la mamá explicándole al adolescente por qué le pide que evite ciertas cosas, por qué hay ciertas prohibiciones y cuál es el objetivo final de ciertas disciplinas. El Deuteronomio ya es una exhortación para que el pueblo de Israel permanezca fiel al Señor, pero esta exhortación pasa definitivamente por un acto de conciencia. Ya es un pueblo más maduro que tiene mayor capacidad de procesamiento, ya se hace preguntas y finalmente empieza a entenderse con Dios. Ya no solo por un seguimiento, digamos, ciego de la ley, sino por una convicción que viene de una fidelidad que ya está, de alguna manera, purificando los deseos del corazón. El Pentateuco tiene 2 pilares. El primero es el plan divino trazado por Dios y el segundo la respuesta a ese plan por parte del hombre, del pueblo escogido. Ya en la clase anterior les hablaba de lo importante que significa la libertad, la respuesta convencida del ser humano. Esta libertad es el ingrediente fundamental para poder llevar a cabo la salvación. Dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que Él ya determinó ciertas cosas, si tú no te convences y no respondes adecuadamente
sabiendo que es una ley de libertad la que estás siguiendo, no tiene efecto. Digamos que es un 50-50. Para la salvación se necesitan de dos: la propuesta de Dios y la respuesta por la libertad. ¿Sí? Este es un tema importantísimo porque, a diferencia un poco del Corán, que apela a una fe irracional, una fe de obediencia ciega, y de hecho la fe se prueba por esa obediencia ciega en donde tú no cuestionas, por ejemplo, a Dios. Acá exige ya una respuesta libre en donde eventualmente el ser humano puede preguntarle a Dios, oye, ¿y por qué? ¿Sí? Hay muchos conversatorios de grandes actores bíblicos con Dios, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, a María, Dios, a través del arcángel Gabriel, le pide que sea la madre del Hijo de Dios, para los cristianos, claro está. Y sucede que María, cuando recibe el anuncio, le dice al ángel, a ver, espérame, ¿cómo puede ser esto puesto que yo permanezco todavía virgen? Y ya el ángel explica un poco: el Espíritu del Señor se encarnará en tu vientre y darás a luz a un hijo al que le pondrás el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿verdad? Y María dice, hágase en mí según su palabra. Y en ese momento se da la encarnación. ¿Qué quiere decir esto? Que el elegido por Dios primero es interpelado y él responde si quiere o no quiere. Ajá. Y el Pentateuco nos hace ver que este plan implica una ley de libertad. Una ley de libertad que se respetó desde la creación, desde el relato de la ruptura por el pecado original. Adán y Eva tuvieron la opción de decirle a Dios, tú no, ahorita no, solo somos nosotros y nuestras circunstancias, tú no cabes, y cometieron el acto de separación de Dios, ¿no? La ruptura de la primera fidelidad o alianza. Bien, pasamos a los preceptos de los mandamientos. Bien, ¿qué son los mandamientos? Los mandamientos son la síntesis de el mandamiento fundamental o del objeto raíz de la fidelidad entre Dios y el ser humano, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ajá. Ojo, no es que el prójimo valga más ni que yo valga más. Seguramente han escuchado, sobre todo en temáticas actuales, que se dice, primero te amas tú y luego amas a los demás. Para poder amar a los demás, tú tienes que amarte primero. No, los mandamientos están en otro código. Desde ya, tú te vas a amar en la medida que ames al otro. En la medida que tú rompas esto, si te amas más a ti mismo, vas a buscar tu conveniencia. La conveniencia del otro va a estar en segundo lugar. A veces vas a preferir, pues, tu propio régimen de felicidad por encima de los derechos de los demás. Puedes pisotear su dignidad, puedes usarlos a los demás para tus fines, vas a robarles si tienen algo que tú consideras que es tuyo, vas a hablar mal de ellos si quieres hacerlos a un lado, vas a envidiarlos, ¿no? Vas a matarlos en el peor de los casos porque no puedes tú resolver tu existencia al lado de otro. Entonces, los mandamientos nos dejan ver que lo que Dios quiere es que estemos unos con otros, valorándonos en igualdad para emprender también un camino ascendente hacia la constitución formal de un pueblo con sello divino, ¿no? ¿Quién es el pueblo de Dios? El que sigue el pacto de fidelidad. ¿Y cuál es ese pacto? Pues que trates a los otros como quieres que te traten, ¿sí? Bien, los 10 mandamientos relatan 3 primeros en honor a Dios y los otros 7 al provecho del prójimo. El primero ya lo hemos revisado: amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto sobre todo está enclavado en una temática antipoliteísta que ya revisamos en clases anteriores. No tendrás un Dios distinto, ajá, no tendrás ningún otro ídolo, es decir, no le pondrás importancia a otra cosa, a otro ídolo que no sea yo, ¿no? Dios lo dice. ¿Sí? El ídolo no solamente puede ser otro Dios, puede ser algo material, puede ser el dinero, las posesiones, en fin, cosas contingentes que finalmente van y vienen. Dios se propone como un principio inmutable de fidelidad. Cielos y tierra pasará, pero su amor
no pasará. Y si tú lo amas a Él, pase lo que pase, pierdas lo que pierdas, ganes lo que ganes, siempre tendrás un eje en el que no te perderás. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa? Que no debo jurar en nombre de Dios, que no debo tentar a Dios. ¿Qué significa tentar a Dios? Significa decirle lo que debe hacer, condicionarlo. Ejemplo, si tú eres un Dios verdadero, cúrame. Si tú eres un Dios verdadero, bájate de la cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Si tú realmente existes, haz que cuando pase por encima de las brasas no me queme, ¿verdad? Y bueno, ¿qué significa tentar a Dios? Entonces, decirle lo que tiene que hacer. Y a veces, al poner a prueba a Dios, lo vamos a ver en la narrativa del Antiguo Testamento, pues este se enoja, ¿no? Y pues, montado en cólera, pues se aleja del pueblo, ¿no? Bien, luego viene santificar a las fiestas. ¿Qué significa santificar las fiestas? Significa, en principio, retomar la posibilidad de vivir un día como en el paraíso, en la presencia de Dios, ¿no? Los judíos tenían las fiestas jubilares, cada 50 años tenían un año, ¿verdad? En donde no trabajaban, no sé si todavía lo sigan haciendo, pero un año sin trabajo. Trabajaban 49 años almacenando para que cuando llegara el año 50, todo el mundo a descansar, ¿verdad? El descanso jubilar se daba cada 50 años, pero también se da en algo llamado Shabbat. El Shabbat es un día de descanso obligatorio que hace alusión al día en que el Señor descansó cuando creó el cielo, la tierra y todo lo que existe, incluyendo al ser humano. El descanso, el ocio, para la temática judía, refleja lo que se perdió en el Edén, la posibilidad de disfrutar solo, de la escucha de la palabra de Dios y de no hacer nada. ¿Se acuerdan ustedes que la maldición de Adán fue trabajarás el pan con el sudor de tu frente? Pues el Shabbat es un momento de decir, no todo es trabajo, hay una esperanza en recuperar una relación de ocio divino con Dios, ¿no? Lo que era propio del paraíso. Aquí ocio no es sinónimo de flojera. El ocio divino tiene que ver con asistir a la congregación, a la sinagoga, al templo, para escuchar en comunidad su palabra, para estar con él y para estar con la misma comunidad, con los demás, ¿no? De esta manera se prefigura una alianza de lo que significa el estatuto del pueblo congregado en la tierra prometida, unidos en paz bajo la autoridad de Dios. Entonces, santificar las fiestas significa descansar para escuchar la voz de Dios sin hacer nada. Luego los cristianos lo van a pasar al domingo, ¿verdad? Los judíos lo tienen el sábado, los cristianos lo tenemos el domingo porque conmemoramos la resurrección de Jesús. Luego viene honrar a tu padre y a tu madre, es un principio de autoridad. Padre y madre reflejan la paternidad de Dios, la maternidad de Dios, ¿no? Reflejan el origen, de dónde vienes, quién te da la vida. Ajá. Si tú respetas a tu padre y a tu madre, en referencia a Dios, pues tendrás un punto de equilibrio social. La autoridad es muy importante en la temática judía. Tú obedeces a la autoridad que encarna la voluntad de Dios y en ese momento tienes una bendición para ti y para toda tu prole, ¿no? Y si no obedeces la autoridad, los valores se invierten y la sociedad empieza a caer en caos, ¿no? El que no obedece a su padre y no obedece a su madre no tiene ningún principio de autoridad y cae en dinámicas de competencia malsanas, a ver quién tiene más poder para poder ejercer autoridad. Porque llámate a la autoridad, algo que hizo Adán y Eva, ¿no? O sea, esa temática de matar al padre, muy freudiana, por cierto, ¿no? Matas al padre para ser tú el dueño de la existencia, Adán y Eva, ¿no? Sí. Matar al padre y a la madre significa simbólicamente no obedecer su ley, no respetar su casa, no respetar las normas sociales dadas en casa, no respetar la ley del pueblo, no respetar la ley de Dios.
¿Cuál es la consecuencia de hacer todo esto? Pues vivir en una anarquía y entonces te empiezas a relacionar con gente en términos de competencia, repito, malsana, y en este afán de querer ser tú la autoridad, terminas destruyéndote intentando destruir a otros, porque entonces vienen las rivalidades y aquí prima la ley del más fuerte. El más fuerte sobrevive, pero ese fuerte que sobrevive al rato va a ser sustituido por otro, ¿no? La ley de Darwin. Pero acá al revés. Padre y madre son los principios de una sociedad equilibrada. El papá va a evitar que los hermanos se peleen, ¿no? Que los hermanos entren en disputa, que no se pasen, ¿sí? La madre va a dar el amor, va a ser la calidez para que los hijos eventualmente puedan comportarse en sociedad sin necesidad de estar compitiendo para ver quién tiene más poder. Eso es en una temática normal, ¿no? Aunque vemos que en la praxis, pues no siempre es así. El honrar a tu padre y a tu madre tiene como objetivo que te sepas comportar en sociedad y que formes el pueblo de Dios bajo un principio de autoridad. No matarás, mandamiento central, significa que pues la muerte no puede ser criterio de justicia en ningún sentido. Si se fijan aquí, no viene un predicado, un objeto directo, no dice, no matarás salvo que tengas que hacerlo en defensa propia. No matarás al menos que tengas que defender tu casa. No matarás al menos que se exija una satisfacción, ¿no? No, no matarás, punto. La muerte no debe ser de ninguna manera un modo de arreglar los problemas. Tiene que haber otros, ¿no? Otros medios. Bien, este principio hace que llevemos al extremo la ley de alianza. La vida del otro vale lo mismo que vale la tuya y tú no tienes el derecho de quitársela porque no se la diste, ¿no? La vida del otro tiene un valor absoluto, no relativo. O sea, la vida del otro no vale porque se equivocó y entonces como se equivocó hay que matarlo. La vida del otro no vale porque en esa equivocación a lo mejor mató a alguien o mató a muchos o robó o le hizo daño a alguien y por lo tanto merece morir. No, la vida tiene un valor absoluto, va más allá de estas circunstancias eventuales. Porque la vida como valor absoluto siempre implica una posibilidad de enmendar el error, ¿no? Este Dios se revela como un Dios de perdón. ¿Qué hice? Ah, ya. Un Dios de perdón que una y otra y otra y otra vez, a pesar de que el pueblo se equivoca, les da chance, vamos a empezar de nuevo, la hoja se arrugó, pero no va a quedarse arrugada, ahora va a estar todavía más planchada y puede ser mejor nuestra relación. Es un Dios que insiste mucho en que la gente se levante. La muerte es algo muy definitivo. La muerte es decir, no pudiste, cuello. Para Dios no. Para Dios siempre hay posibilidades posteriores, porque la vida puede dar muchas vueltas, ¿verdad? Al rato el que está tirado, el que se equivocó muchísimo, eventualmente puede ser alguien que haga mucho bien. Y de hecho tenemos muchos personajes en la Sagrada Escritura que muestran que se puede levantar. Por ejemplo, San Pablo. San Pablo mataba a cristianos cuando se llamaba Saulo, pero después se convirtió en un apóstol de los gentiles, ¿no? ¿Cómo es posible que un asesino pues se haya convertido en un apóstol, ¿no? Nos damos cuenta que la muerte no puede ser criterio porque la vida, en su valor absoluto, tiene un misterio que va más allá de los errores circunstanciales que a veces, por muy lamentables que sean, no pueden definir su dignidad. Luego, no cometerás actos impuros. ¿Qué significa esto? No instrumentalizar los cuerpos, ¿sí? No ocupar los cuerpos de otros como objeto de satisfacción sexual o de otra índole, ¿no? Entonces, el cuerpo del otro, como tiene una dignidad tan relevante como tu dignidad, y el otro es imagen y semejanza de Dios, hay que decirlo, tiene algo de sagrado. Y tú, al instrumentalizarlo, al devaluarlo para cosificarlo en razón de un placer inmediato, pues lo que haces es darle una dignidad eventualmente menor.
como si fuera una pieza de carne nada más. Y en la temática judía no solo somos una pieza de carne, tenemos el ruaj, que es el hálito divino, el hálito por el cual somos consagrados imágenes y semejanzas de Dios. Bien, luego viene no robarás, principio de propiedad privada, pero también de bien común. El otro tiene derecho a poseer lo que se ganó con su trabajo. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, esto implica que tú puedes tener lo que tú te ganas con tu trabajo. Por otra parte, este se complementa con otro mandamiento que no está especificado aquí. Vas a compartir con el más necesitado lo que Dios te da, ¿no? O sea, es una inversión. En lugar de robar, procura sostenerte, y cuando no puedas sostenerte tiene que haber alguien en el pueblo que te sostenga. Es un mandamiento también, ¿no? Ustedes se darán mucho cuenta que entre los judíos se apoyan muchísimo. Si alguien está tirado, sin empleo, que le esté pasando mal, ahí van todos en bola, ¿sí? Porque de esta manera se revierte esta rivalidad. ¿Por qué robas? Pues porque le deseas tú lo que tiene el otro. ¿Por qué? Porque el otro tampoco pudo compartir o no quiere compartir porque es un egoísta. Y en estas dinámicas individualistas se van generando estas rupturas sociales. Ya dijimos que Dios constituía un pueblo, y este pueblo amalgamado, pues responde, unos por otros responden por los demás. Entonces, el no robar es un principio ético también de construcción social. Luego, no dirás falsos testimonios ni mentiras. Esto es muy obvio. Si tú dices mentiras, no actúas con honestidad, y esto te lleva a romper con la confianza que te pueden tener otros, y esto es ruptura de alianza, ¿no? No deseará la mujer o el varón que no te pertenece, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Bien, no vas a consentir la posibilidad de estar con otra persona que ya tiene una relación de fidelidad en términos de matrimonio, de monogamia. Es un principio social básico. La amiga que te baja al ex o el amigo que te baja a la ex, pues qué triste, ¿no? Corazones rotos, dinámicas de rivalidad, de deseos de venganza, y finalmente, si alguien se prestó a ser infiel, ¿quién dice que no lo podrá hacer después? Y bueno, luego viene no codiciar los bienes ajenos, no envidiarás. La envidia es un deseo de igualdad. Hay que decir algo muy importante. Sí tenemos una misma dignidad, sí tenemos un mismo valor ante Dios, pero cada uno de nosotros es diferente con respecto a los demás. Decía mi abuela, somos del mismo barro, pero no es lo mismo barcín que tarro. ¿Qué significa esto? Que cada uno tiene dones, tiene cualidades que no son homologables con los dones y cualidades de otros. ¿Qué es la envidia? La envidia es desear tener lo que el otro tiene, desear ser el otro. Y en el fondo está la idea de que el otro es igual a mí o que yo soy igual al otro, que tenemos las mismas condiciones, que tenemos, digamos, los mismos elementos para poder hacer lo mismo. Pero no, sinceramente, cada uno de nosotros tiene una circunstancia, una historia, habilidades, dones en los que somos especiales. No podemos compararnos con otros. Codiciar los bienes ajenos significa envidiar, significa desear ser igual al otro. Y hay que decirlo, el desear ser igual a otro, como fue Adán y Eva, quienes desearon ser iguales a Dios, es un principio de pecado. Por lo tanto, no envidiar. Valorar lo que uno es y, en lugar de competir, sumar cualidades con las que el otro tiene y que yo no tengo para lograr algo todavía mayor. Por eso es que esto también implica la base de la configuración de un pueblo que se apoya y que eventualmente es capaz de mirar en las necesidades del otro la oportunidad de llevar a la práctica el amor. Bien, luego tenemos 10 minutos para continuar con los profetas. Bueno, hasta aquí la Torá.
¿ok? La ley de Moisés como presupuesto de fidelidad. Ahora vamos con los profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquel que tiene una comunicación directa con Dios, que primero es elegido por él. Generalmente es alguien que socialmente no vale mucho, alguien que pasa inadvertido incluso. Puede ser incluso un muchacho, alguien sin mucha experiencia en la vida. El profeta es elegido por Dios justamente en su debilidad, en su supuesta carencia, para manifestar propiamente la gloria de Dios. El profeta es alguien humilde, alguien que se reconoce criatura, alguien que reconoce la voz de Dios como un criterio de fidelidad. Al seguirla, sabe que Dios pues garantiza una vida que vale la pena. El profeta conoce la historia del pueblo, de hecho generalmente va a estar recordando lo que Dios hizo por nuestros padres, lo que ha hecho a lo largo de la historia para consolidar la comunidad del pueblo de Dios. El profeta también recuerda los preceptos de la ley que luego se olvidan. Generalmente, cuando el pueblo se relaja en temas del ejercicio de la ley, porque pues ya no tienen guerras, porque se han aliado con otros pueblos políticamente y empiezan a seguir incluso sus tradiciones religiosas, el profeta les recuerda, solamente tenemos un Dios, ¿no? Y no vas a rendirle culto a otros, sino vas a comprar otro tipo de tradiciones. El profeta, como lo decía en la clase pasada, es un personaje sumamente incómodo, pero pues la verdad es que por muy feo que diga las cosas, estas son verdad, porque tiene el influjo del Espíritu de Dios. Es alguien que predica con valentía, alguien que anuncia, alguien que denuncia. ¿Qué es lo que anuncia? El reino de Dios por venir, la instauración definitiva del pueblo en la tierra prometida, la consumación de la alianza, la consumación de la ley, convencida por parte de los miembros del pueblo. ¿Qué es lo que denuncia? La falta de fidelidad, el relajamiento, el olvido histórico y también la falta de referencia hacia Dios. Y evidentemente es alguien que da presagios un poco negativos. Algunas veces el profeta pues va a decir, si tú haces esto, si tú dejas de tener fidelidad a Dios, si no cumples con tus preceptos, te va a pasar algo malo. Hay que recordar, chicos, que Dios no castiga en el sentido de que Él mande males directamente, ¿no? Dios castiga en un sentido inverso. De hecho, bueno, la palabra castigo pues suena muy humana, ¿no? Tu papá te castiga privándote de cosas. O te puede castigar, no sé, golpeándote si es un papá agresivo. Pero evidentemente Dios castiga en el sentido de que se va, se aleja, deja de asistir con su providencia al pueblo en algunos aspectos. El pueblo pues empieza a vérselas solos y pues lo cierto es que no tienen el dominio de la historia, les empieza a ir mal, ¿no? Los corren de la tierra prometida, Babilonia los deporta, ¿no? Los saca de allí, el pueblo empieza a extrañar su casa, porque Dios se ha ausentado, Dios guarda silencio cuando no lo queremos escuchar. Cuando solo queremos escuchar nuestra propia voz, sucede que Dios dice, ok, no hablo más, o más bien voy a retirarme porque tú me has echado de lado, ¿no? Pero Dios siempre se queda afuera, esperando a que lo volvamos a convocar. El profeta lo que hace es decir, hemos dejado a Dios afuera, hay que traerlo de nuevo a nuestras vidas. Hemos hecho ya caso omiso de sus preceptos, hay que volverlo a integrar en nuestra dinámica de vida, ¿sí? El tono de los profetas, pues, es un poco eh, fuerte, ¿no? Habla con vehemencia, aquí lo dice, ¿sí? Pero a pesar de que hable con vehemencia, él lo que quiere es corregir, ¿no? No quiere dañar. Pero luego sucede como el adolescente que es regañado. Le pesa más el tono que la forma, que el contenido, ¿no? Le pesa más la forma que el fondo. Y entonces, aunque el papá tenga razón en lo que dice, como le gritó, como dijo algún adjetivo negativo, vámonos.
no te soporto, vete, no quiero verte. Algunos profetas son apedreados, como les dije en la clase pasada, porque son insoportables, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están los profetas. A veces no son escuchados, hay que decirlo, la mayor parte de las veces no son escuchados. Y el pueblo pasa las de Caín, literalmente. ¿Cuáles son los profetas fundamentales, los profetas mayores? ¿Quiénes son los profetas mayores? En principio, aquellos que hablan de profecías transhistóricas. ¿Qué es transhistórico? Más allá del contexto en el cual están profetizando. Por ejemplo, tenemos a Isaías. Isaías va a hablar del mesianismo, va a hablar del reinado definitivo de Dios, del ungido, del Cristo, va a hablar de cuáles son las características de ese Mesías y evidentemente esta profecía trasciende el contexto en el cual se escribió. Jeremías, que habla pues de la vocación a la fidelidad a Dios. Lamentaciones, que es un libro profético en el sentido que habla de lo que pasó el pueblo después de que no escucharon a los profetas y viven la deportación de Babilonia. Ezequiel y Daniel, que son profetas básicamente apocalípticos, sobre todo Daniel. Aquí hay que decir que Daniel no es reconocido en el canon judío como un libro de inspiración divina, ¿no? Sin embargo, en el cristianismo sí, porque Jesús de Nazaret varias veces va a recurrir al profeta Daniel para hablar de sus visiones y profecías apocalípticas. De hecho, el libro del Apocalipsis, que es el último de los libros del Nuevo Testamento, el último, perdón, va a hablar justamente de algunas figuras simbólicas relacionadas con lo que decía Daniel. Bien. Luego viene, déjenme ver qué hora es, no me quiero pasar, vamos bien. Ok, la palabra profeta es griega, significa hablar en nombre de. El profeta es el que habla en el nombre de Dios. Su voz viva en medio del pueblo para recordar promesas entre Dios y su pueblo, para enderezar y corregir. Tiene una doble finalidad, anunciar y denunciar. Uh-huh. El profeta se hace escuchar en las plazas, en la corte del rey. Ajá. Es alguien que interpreta la palabra de Dios aplicándola a los tiempos actuales y generalmente no tiene miedo de morir. El profeta sabe que Dios tiene un proyecto más grande que lo que eventualmente pueda pasarle. Sabe que incluso puede ser mártir de la verdad. Y al perder el miedo a morir, su discurso se cualifica de una manera poderosa, ¿no? Porque al no tener miedo a morir, pues ya no se comporta políticamente correcto. Es capaz de encarar a los reyes que eventualmente lo pueden apresar y lo pueden condenar a muerte. No le importa, ¿verdad? Por ejemplo, Juan el Bautista en la tradición cristiana denuncia al rey Herodes, ¿no? Que vive en adulterio con su cuñada. Le vale gorro. Eventualmente lo matan. Él sabe que lo pueden matar, pero prefieren defender la verdad antes que permitir que el pueblo se pierda por solapar la mentira, la infidelidad. Los profetas también son llamados guardianes del pueblo, centinelas de Yahvé. Son intermediarios, siervos de Yahvé. Son hombres que bajo el impulso de Dios comprenden lo que está sucediendo. Tiene una mirada de águila, una mirada desde arriba, de perspectiva total. El pueblo está preocupadísimo por cosas contextuales, por el miedo a morir, por cómo vamos a vivir ahora que nos zafemos, nos desliguemos de este pueblo. Mesopotamia nos está pidiendo cierto tributo, se lo pagamos o no se lo pagamos. ¿Qué pasa si rompo mi alianza comercial con X pueblo? Y por preocuparse por situaciones mediáticas, olvidan la ley de Dios, la empeñan, siguen sus conveniencias y generalmente el profeta va a decirles, hey, estás olvidándote de lo esencial, ¿no? Bien, entonces son intermediarios entre Yahvé y el pueblo, comprenden lo que está sucediendo, repito, transmiten al pueblo un continuo llamado a la conversión. El llamado a la conversión significa que no puedes seguir igual, ya te acostumbraste y está muy cómodo seguir esa costumbre, incluso ves imposible romper con esa costumbre, pero si no la rompes
y si no te vuelves a Dios, vas a padecer su ausencia. Su misión es discernir la voluntad de Dios sobre el presente del pueblo para proyectarlo a un futuro de esperanza y salvación. El profeta, a pesar de que parece un agorero negativo, un Abel de mal agüero, en realidad plantea un horizonte de esperanza. Puede decir, va a costar un poco de trabajo romper con estas relaciones negativas, vamos a pasar por un periodo difícil, pero después vendrá la salvación, después va a venir algo mejor, ¿no? Por eso es que cuesta trabajo seguir su ritmo, porque a los que les preocupa lo inmediato, ¿no? En términos políticos, económicos y sociales, pues generalmente no les preocupa lo que va a pasar a largo plazo. Hay que decir algo muy importante. En la temática divina, Dios siempre propone cosas a largo plazo, ¿sí? Y el profeta también habla de ese largo plazo. Y a la gente desesperada, pues le cuesta trabajo y dice, no, espérate, no, yo cómo voy a vivir esto tanto tiempo, ¿no? Ya, yo quiero las cosas inmediatas. Y entonces por eso voltea a ver a la política y a, la, a los temas sociales que implican alianzas, pues a veces heréticas, violentando incluso la ley de Moisés. Y lo que va a hacer el profeta es decir, vas por mal camino, te vas a caer, ¿no? Bien. ¿Cómo nació el profetismo? En el plan de salvación, Dios siempre ha llamado a algunas personas a quienes envió a su pueblo. Sin embargo, cuando hablamos de profetas, nos referimos a aquellos que dejaron escritos su pensamiento y sus profecías. Los profetas básicamente eran hombres predicadores, ¿no? Y mujeres también, ¿eh? Había mujeres también. Eh, Sin embargo, estos profetas tienen la virtud también de escribir, aunque los estudios exegéticos actuales nos dejan ver que los profetas tenían una voz tan poderosa que generaban discípulos. Y gran parte de sus enseñanzas, igual que la Torá, primero fueron transmitidas oralmente y luego consignadas por escrito por la escuela discipular de quienes escucharon originalmente a los profetas. Por ejemplo, el libro de Isaías tiene tres grandes momentos, el proto-Isaías, el deutero-Isaías y el trito-Isaías. Algunos piensan que fue un libro escrito a lo largo de 200 años, una persona no vive 200 años. ¿Qué fue lo que pasó? Que sus discípulos, siguiendo la línea original, la coherencia de vida de fe, la coherencia profética de Isaías, fueron haciendo una narrativa que correspondía con la personalidad de Isaías, ¿no? Entonces el profetismo se consigna por escrito principalmente por los discípulos de los profetas originales que sobre todo apelaban a una transmisión oral del mensaje de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Los extraños, ¿saben? Sí, las clases presenciales siempre son más apasionantes, ¿no? Bueno, pienso yo. Algunos podrán dormirse de repente, pero luego suscitan a veces preguntas interesantes. Ojalá que esto acabe pronto. De verdad los extraño mucho, mucho. En fin, a ver, vamos. ¿Cuáles son las enseñanzas principales de los profetas? Recordar la alianza, reprocharles infidelidad, las consecuencias de la infidelidad si no se convierten, juicio y condena. Ya lo hemos dicho. Características de los profetas: son llamados por Dios, tienen una misión. Esta llamada nace de una ousia, de una experiencia fuerte de Dios. Su misión es traer consigo contrariedades y cruces, pero el Señor les protege y les ayuda. El profeta, como yo les dije, pues es muy, muy rechazado, ¿no? Es una vocación muy ingrata, porque generalmente no es reconocido. El profeta es reconocido incluso después de muerto, ¿no? Como estorba mucho, pues se generan también suspicacias, les inventan cosas. Pues fue lo que vivió Jesús de Nazaret, él también vivió esa parte profética, ¿no? Alguien que anuncia, que denuncia, no es soportado y lo llevan a la cruz, ¿no? Entonces, tenemos ahí que el profetismo, pues es muy ingrato, repito, pero siempre cargado de esperanza. La esperanza es mayor que las vicisitudes negativas, por eso es que se aferran tanto, ¿no?
se aferran, porque saben que lo que viene es mejor y que vale la pena vivir pues este intersticio negativo de rechazo. O sea, los profetas no mienten para convivir, no se adaptan, ¿verdad?, a los contextos de infidelidad. Permanecen firmes, son sólidos y son hombres y mujeres de una sola pieza. Bien, luego tenemos que el movimiento profético hunde sus raíces en las grandes culturas del Antiguo Oriente, pero en Israel adquiere un nuevo valor con características propias. Ya había profetas en Antiguo Oriente, en Mesopotamia, en Babilonia, pero el profetismo hebreo tiene un sello muy original. No rompe con los esquemas de alianza, con el pacto original. Son personas que eventualmente siempre se van a mantener alrededor de la ley de Moisés. Mientras que el profetismo en Babilonia, en Mesopotamia, era un poco más cambiante, las reglas morales cambiaban, eran permisivos de acuerdo a la situación del tiempo, ¿no? Ahorita, pues, por ejemplo, en nuestra situación actual, eh, promiscuidad, ¿no? El poliamor. Pues bueno, va a estar de moda en unos 10 años, dicen algunos sociólogos, ¿no? No muy lejos, ¿no? El poliamor. Ya empezar a hablarse de las relaciones polígamas. Y entonces seguramente el código legislativo de X país va a decir, ok, vamos a legislar el poliamor, las uniones de poliamor, vamos a darles derechos. ¿Qué diría un profeta? No. Dios pide que la unión sea de pareja y sea una unión para toda la vida, ¿no? Bueno, eso en la temática cristiana, porque en el horizonte judío sí se permitía el divorcio. El profeta no lo mueves, ¿no? Matrimonio, hombre, mujer. Oye, pero es que ya está en desuso, ya pasó de moda. No, no. La ley de Dios, desde los inicios, en su rasgo esencial, dice esto y no lo puedes alterar, ¿no? Y bueno, esto es incómodo. El profeta va a decir, ay, qué retrógrada, ya nadie te escucha, lárgate. No. Entonces, pues sí, hay que decirlo. No es cómodo, pero pues ahí está, manifestando la voluntad de Dios. El origen de su mensaje está en comunicación directa o indirecta por parte de Dios, y es el Espíritu de Dios el que invade al profeta, lo transforma y lo obliga, a profetizar. O sea, dice uno de los profetas, eh, ¿cómo no hablar de ti, verdad? Si tu voz me quema dentro. Ajá. He puesto mis palabras en tu boca, dice el Señor. Entonces el profeta como que está pues invadido del Espíritu de Dios y no le queda de otra más que proferir sus palabras. Muy bien, ya vamos a acabar. Vemos en el primer libro de Samuel, cuando surgieron los grupos de profetas, algunos verdaderos, otros falsos. Samuel marca el paso al profetismo institucional, estando al frente del grupo de profetas. Entre los profetas más antiguos destacan Elías y Eliseo. Los profetas inicialmente sí son aceptados y ordinariamente son elegidos por Dios y básicamente van a constituirse de manera institucional en el pueblo de Israel hasta que desaparece el Arca de la Alianza. Cuando desaparece el Arca de la Alianza, desaparece el profetismo. Pero a pesar de que están institucionalizados, no siempre son escuchados como lo hemos visto ya. Tipos de profetas. Algunos son videntes, son los que tienen cierta visión de futuro. Son los menos, ¿eh? Casi siempre el profeta habla del presente. Algunos interpretan profecía como Nostradamus, ¿no? Que dice que al final de los tiempos va a pasar esto, que sí lo hacen, por ejemplo, Daniel y Ezequiel, incluso Isaías. Pero básicamente los profetas actúan de acuerdo a las situaciones presentes. Los profetas, como ya les dije, formaban parte de la corte del rey. Ajá. Fueron testigos, intérpretes privilegiados de los acontecimientos que vivió el pueblo de Dios. Era un ministerio específico, eran muy escuchados, pero luego también rechazados. Aspectos teológicos, bueno, el profeta ayuda a la comprensión del mensaje de la alianza de Dios,
preparan la venida del Mesías y reflejan lo que debe ser la vida de fe en comunidad y ante Dios. Precisaron lentamente el verdadero sentido de esta esperanza. Muy bien. Bueno, chicos, pues con esto termino la exposición de profetas. Van a tener en Blackboard un ejercicio, va a llegarles un correo con este video y en ese correo va a estar especificado cuál es el trabajo para el día de hoy, 25 de marzo, día de la Anunciación, por cierto. El día de hoy, entonces, van a ustedes a recibir instrucciones para un trabajo de foro de discusión en Blackboard. El tópico es ¿cómo sería un profeta en la actualidad? Les he abierto el foro de discusión. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a poner allí una noticia que implique el rechazo a Dios sobre algún hecho social o político o religioso en la época actual y van a decir ustedes hipotéticamente, ¿qué diría un profeta? ¿Qué le diría un profeta a esa situación? ¿Cómo proclamaría ese profeta la voluntad de Dios en este contexto? Van a tener que hacerlo al menos en 10 renglones y al mismo tiempo van a responderle a dos compañeros distintos su propia propuesta, ¿ok? Bueno, más detalles se los voy a dejar ahí en la plataforma del correo electrónico, ¿ok? Chicos, pues ha sido un gusto, que tengan un excelente fin de semana. Nos estaremos viendo Dios mediante la próxima semana. Les pido, por favor, para los que son creyentes, mucha oración, para los que no son creyentes, pues que promuevan mucho el cuidado de los demás, ¿verdad? Si nos cuidamos unos a otros, seguramente, pues esto va a ser más fácil. Dios los bendiga. Hasta luego.